Buenas tardes a todos, bienvenidos. Agradecemos a la Fundación FRI por la invitación, al diputado Pablo Viana por haber coordinado esta sala acá en el Parlamento. Estamos en la sala Acuña de Figueroa y me acompañan hoy para hacer esta presentación el ingeniero Luis Romero Álvarez y el ingeniero agrónomo Carlos Burmaster, que justamente lo que vamos a estar hablando es sobre comparar Uruguay con Nueva Zelanda. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué comparar Uruguay con Nueva Zelanda? Uruguay y Nueva Zelanda somos muy parecidos en muchas cosas, pero somos parecidos en población, en nivel socioeconómico, nuestra economía es similar, una población similar. Nueva Zelanda también, a pesar de ser sajones, son muy friendly, no son el típico sajón frío, parecidos a nosotros. Su economía también, la composición de su PBI tiene características similares. Pero ¿dónde nos diferenciamos? Bueno, nos diferenciamos en muchas cosas, sobre todo en la gestión del Estado, en la gestión de la cosa pública. Y yo acá les voy a mostrar algunos detalles. Esta presentación hace ya como 15 años, yo era presidente de Magna Alumni, la Asociación de Posgraduados de la Universidad Ort, y organizé un evento similar. Y vino, quien expuso fue el que era entonces director del Banco Mundial aquí, David Jurab-Lipker, y Simon Adamson, que era cónsul de Nueva Zelanda para la región. Y él presentó algunos datos que yo tomé y les voy a contar. Bueno, la posición similar, el cambio que ellos hicieron. ¿Qué hizo Nueva Zelanda que le permitió cambiar? Porque recordemos, Nueva Zelanda antes de la década del 80 era un país bastante cerrado al mundo, era un país, si bien son sajones, en realidad gestionaban la cosa más a lo latino que a lo sajón. Endeudamiento, subsidios, economía cerrada, etcétera, y eso no les permitía avanzar. Cuando se firma, cuando Inglaterra ingresa a la Comunidad Europea, ahí a Nueva Zelanda se le complican las exportaciones a la madre patria, que negociaban mucho, y eso generó también, a raíz de todo ese peso que tenían, generó más endeudamiento, más gastos, etcétera, y la situación económica era terrible. A diferencia de lo que nos pasa a nosotros, ellos lograron llegar a un consenso político entre políticos, empresarios y trabajadores, y pudieron hacer una serie de cambios. Bueno, fíjense cómo era. Antes del 85, lo que yo les contaba, un Estado regulado, paquidérmico, control de precios, lo mismo que acá, ¿no? Consejo de salario, fijaciones, monopolios, empresas públicas lleno de empresas públicas ineficientes, subsidios, la economía cerrada, etcétera. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo primero fue liberar el mercado. Entendieron, porque partieron de la base de que entendieron de que la economía funciona por el sector privado, que son los particulares los que impulsan el cambio y las mejoras, y no la estructura mastodóntica del Estado. En ese proceso, que también hubieron privatizaciones de muchas empresas en todos los rubros, hoy vamos a entendernos, Nueva Zelanda igual mantiene participación hoy en empresas públicas y en servicios públicos, pero también vamos a ver que lo hace en forma muy profesional y lo vamos a comentar en unos minutos. Y en ese proceso de privatizaciones no hubo corrupción, y eso es fundamental, porque ¿qué pasa? Si esas privatizaciones se hacen a lo Argentina, con corrupción hasta las manos, en la década del 90 con Menem, después la gente que dice que el liberalismo y el capitalismo genera corrupción. Y vamos a ver que no, es exactamente al revés. Cuando hay comercio y cuando hay libre comercio, se refleja directamente en los índices de transparencia. Los países que más facilitan el comercio, más facilitan hacer negocios, son los países menos corruptos y más transparentes, y lo vamos a ver en algunos rankings. Y ahí justamente el rol del Estado, de ser un Estado activo en la parte económica, pasó a ser un Estado regulador. A mí me gusta poner el ejemplo de los barcos. El Estado no tiene que ser un buque mercante, sino que tiene que ser un barreminas o un rompehielo. Tiene que abrir el camino. ¿Y eso qué quiere decir abrir el camino? Eliminar barreras, facilitar los negocios, abrir nuevos mercados, firmar acuerdos de libre comercio, y luego que sean los emprendedores, la gente particular haciéndolo. Fue un acuerdo político, un acuerdo sociopolítico. ¿Por qué? Porque justamente se quedaron sin recursos propios, se gastaron todo. Las políticas distributivas, las políticas estatistas, populistas, socialistas, llámenle como le gusten, funcionan siempre que hay plata, y siempre que hay plata de los demás. Ya lo decía Margaret Thatcher, ¿no? El socialismo funciona hasta que se acaba el dinero de los demás. Entonces hubo conciencia de que había que hacer los cambios. Y también que había que hacerlos con un sentido de la urgencia, y eso no es menor.
Y obviamente hubo un liderazgo. Todos estos procesos requieren que alguien se ponga el liderazgo al hombro, el ministro Lange. Y fueron muy claros, dijeron, muchachos, este cambio va a doler, todo cambio duele. Y a las personas nos cuesta cambiar, pero se los avisó, no le mostraron un camino edulcorado, que es justamente lo que trata de hacer el político, ¿no? Por eso hay una frase de Hayek que dice, los políticos son como corchos en el agua, y el agua es la opinión pública. Ningún político va a desafiar las ideas gobernantes hasta que no haya otras para sustituirlo. Bueno, eso fue también un poco lo que pasó. Tuvieron servicios públicos eficientes y redujeron la cantidad de impuestos. Tenían también toneladas de impuestos, hicieron un régimen flexible. En su momento, cuando Simon hizo la presentación, eran estas tasas del impuesto a las rentas. Bueno, por supuesto son impuestos a la renta que no son como acá, son impuestos que puedes deducir un montón de gastos. Y también quisieron, a raíz de estos cambios, y pasó lo que pasa con el economista, bueno, Luis me va a corregir, que es la curva de Laffer, ¿no? Que bajás los impuestos y aumenta la recaudación, porque, bueno, tiene su lógica, ¿no? La gente invierte más, y fue también lo que pasó en Nueva Zelanda. Lo interesante fue que para el Estado, para administrar la cosa pública, tanto en empresas públicas, en servicios públicos, pero en el Estado mismo, en los propios ministerios y demás reparticiones, crearon la figura del Chief Executive Officer, o sea, una suerte de gerente general, pero con varias particularidades. Primero, eran seleccionados por empresas de selección de personal, como acá puede ser Advice, Pricewaterhouse, Manpower. Los seleccionaban, les presentaban la terna al ministro, al staff político para que eligieran, y una de las cosas que tenían que presentar estos candidatos era un plan de trabajo, con metas, con objetivos, con indicadores de gestión, con KPIs. De hecho, hagan el ejercicio, entren ustedes a cualquier página de Nueva Zelanda, yo que sé, pongan wellington.gov.nz, cualquier cosa que termine en NZ, y en muchas de esas páginas, la landing page, están los KPI, los indicadores de gestión, dice, bueno, las metas para este año son tales y cuales, y vamos cumpliéndolas, y hay una clara y transparente ejecución del presupuesto, y no uno tiene que entrar en una maraña de gastos que es prácticamente solo para superentendidos. Ya hace 33 años en Nueva Zelanda aplicaban este sistema de evaluación por competencias. ¿Qué son las competencias? Se evalúan primero los resultados por objetivos cuantitativos, como pueden ver ahí, resultados cuantitativos, metas, logros, etcétera, pero también por competencias actitudinales, es decir, por el comportamiento que demostraba el jerarca en su relación, en el trato, en el trabajo en equipo, en la comunicación, en la transparencia, etcétera, y esos dos factores. Y firmaban un contrato de metas donde si cumplían las metas les renovaban el contrato para otro periodo y cobraban premios y bonos, y si no lograban el contrato, para afuera, ¿no? Como pasa en todos lados, y traemos a otro que lo cumple. ¿Qué hizo Nueva Zelanda justamente en ese programa de apertura? Salió a venderse al mundo con una gran agresividad. Creó la New Zealand Trade and Enterprise, que es una empresa algo medio parecido a lo que sería un Uruguay 21, pero con un staff muy profesional, pero que además cobran honorarios por su servicio. O sea, no es que está incluido en los impuestos y cobro mi sueldito. No. Ahí tiene un staff de verdaderos vendedores, de verdaderos individuos que van a abrir oportunidades. Bueno, este hombre, Simon Adamson, que era cónsul, antes había trabajado en New Zealand Trade and Enterprise, y él lo que se encargaba era abrir contactos a nivel público, a nivel privado, les pasaba informes a los exportadores neozelandeses para contarle cómo eran los mercados, dónde estaban las oportunidades, como si fuera una empresa consultora, pero con todo el peso estatal, y eso les permitió justamente abrir al mundo. Bueno, no sé si hasta hoy en día también, pero en Nueva Zelanda el precio de los lácteos, la leche en polvo, la fija Fonterra, ¿no? Entonces, fíjense, manejan el 30% del comercio mundial de lácteos. Y no es por la ubicación privilegiada que tengan, no están en el medio de Europa, no están en el medio al lado de Estados Unidos y Canadá, están en el medio de la nada. Nosotros nos quejamos a veces, paisito, y creo que están bastante peor. Lo que hubo, contaba Simon en ese entonces, un gran cambio de actitud. Y fíjese que este cambio de actitud también está inspirado por valores y principios filosóficos que ahora Luis va a comentar, basados justamente en el liberalismo clásico, que es el Estado, juez y gendarme básicamente, y pocas cosas más. O sea, el Estado dedicado a sus funciones básicas, pero haciéndolas bien. O sea, que funcione la policía, que funcione el Poder Judicial, que funcionen los servicios básicos, y el resto déjalo a la actividad privada. Y una frase interesante que dijo, en Nueva Zelanda se hace, no se hacen proyectos.
¿Qué creencias hay que entender para estos cambios? Y ahora les voy a comentar. Primero hay que entender que sin empresarios no hay empresas. O sea, las empresas no son para cualquiera. Hay que entender como el fútbol no es para cualquiera, como pintar no es para cualquiera y cantar no es para cualquiera, hacer negocios tampoco es para cualquiera. Se requiere ciertas características, cierta aceptación de asumir riesgos, de vivir en cierta incertidumbre, de tener una proactividad superior, de tener resiliencia para caerse y levantarse. Bueno, no todo el mundo tiene esas cualidades y hay que apreciarlas en que sí las tiene. Sin empresas no hay empleo, entonces, todo ese concepto de la lucha de clases y el enemigo y el explotador y toda esa historia, ¿explotador de qué? Sin empleo no hay calidad de vida. El empleo no solamente es un elemento para ganar dinero y poder pagar las cuentas. El trabajo eleva y dignifica. A diferencia de otras especies animales, el ser humano no lo arreglás con un plato de comida y una palmada ni una caricia en la cabeza, ¿no? Como pretenden muchos con los subsidios, con el MIDE, con los planes Trabajar en Argentina, que creen que el ser humano necesita realización, necesita encontrar un propósito y el trabajo lo permite. Y esa calidad de vida, sin calidad de vida no hay progreso, ¿verdad? El progreso en general. Entonces, ¿qué hicieron en Nueva Zelanda? Primero, fomentar el rol del emprendedor. Entender que el emprendedor en general, no solo el emprendedor, el entrepreneur que arma su propio negocio, sino lo que se llama el intrapreneur, aquel individuo que, aún trabajando en relación de dependencia en la nómina de una empresa, tiene espíritu de proactividad, propone solución de problemas, siempre está con una actitud positiva. Esas son las personas que hay que amparar. Y justamente a raíz de que si el emprendedor es el factotum y es el que crea empresas, también facilitar la creación de empresas. Y el resto de los beneficios, calidad de vida, ingreso per cápita, transparencia, van a ver, yo considero que viene solo. Y estas condiciones las recoge este ranking que lleva el Banco Mundial, el ranking Doing Business, que lo que mide justamente es la facilidad o la dificultad para hacer negocios. Y mide el tiempo, los costos y los trámites que hay que hacer desde que se abre una empresa, se contratan empleados, se acceden a permiso de construcción, se pagan los impuestos y hasta que se cierra la empresa. Bueno, vamos a ver qué ha pasado con este ranking, cómo figuramos y ahí el comparativo de Uruguay con Nueva Zelanda. Para empezar este ranking, acá me tomé el trabajo de mirar los rankings de los últimos 10 años. Creo que el estudio del Banco Mundial tiene más de 20 años. Lamentablemente me comentaba gente del Banco Mundial que este es el último año que lo hacen, lo cortaron este año, pero bueno, pero como base de trabajo sirve. Miren ahí Uruguay. Hoy estamos en el lugar 101 de 190 economías administradas, evaluadas, Nueva Zelanda el número 1. Pero todos los años chapoteamos ahí a mitad de tabla. 101, 95, 94, 90, 92, 120, o sea, siempre ahí a mitad de tabla. Ese lugar que al uruguayo nos encanta, y ni ser ni chicha ni limonada ahí flotando en el diome, sin hacer olas, pero claro, no haces olas, pero tampoco haces nada, ni te hundís ni haces olas, y parece que nos encanta flotar. Entonces pasaron 10 años, 20 años y la cosa no cambia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que decía Einstein, no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Acá quiero comparar, miren lo que son. Estos son los 20 primeros países que están en el ranking Doing Business 2020, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong, Dinamarca, Corea. Pero acá empiezan a aparecer cosas interesantes. Lituania, la isla de Mauricio. La isla de Mauricio tiene 1,5 millones de habitantes. Pero ¿qué pasa? Hicieron cambio. Van a ver dentro de unos años la isla de Mauricio va a empezar a recibir inversiones y va a despegar. Y estos son los 20 peores países de este ranking de facilidad para hacer negocios. Y ahí tenemos en los 3 últimos lugares a nuestra querida República Bolivariana de Venezuela. Entonces, aquellos que ven en eso como un modelo a seguir, bueno, yo los invito que si mañana tienen un peso, a ver si lo van a invertir a Venezuela o a Liberia o al Congo o al Chad. Esto es, fíjense, Uruguay en el lugar 101, como les decía. Miren con quiénes compartimos ahí el ranking, ¿no? Togo, Samoa, Sri Lanka, las Islas Seychelles, Fiji, Tonga, Namibia, Trinidad y Tobago. A ver, de estos países que nombré, tuve que ir al mapa a buscar dónde quedan, porque no sé ni dónde están. Seguramente deben estar, deben ser países periféricos, podemos llamarlo, como los barrios marginales. A ver, estar ahí chapoteando con estos tipos,
no me gusta, como el dicho, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Acá lo que quiero mostrarles rápidamente es la correlación que hay entre el abonar bien la tierra, en poner buenas regulaciones y cómo eso impacta en otros. Fíjense, miren esta correlación. Índice de transparencia internacional, es decir, menor corrupción. Fíjense, los mismos 20 del ranking Doing Business prácticamente se repiten del otro lado, unos más arriba, otros más abajo, lo mismo. Ahí está el índice de corrupción con los distintos colores. Esto es calidad de vida, lo mismo. Fíjense, un poco más arriba, un poco más abajo, calidad de vida se refleja lo mismo. ¿Tá? Uruguay está en el lugar 55. ¿Tá? Índice de libertad económica. O sea, los países más libres económicamente, con menos trabas, también logran mejores condiciones. Fíjense, se repite. ¿Ah? Índice de desarrollo humano del PNUD, lo mismo. Índice ingreso per cápita, tan importante, ¿no? Luis siempre en sus columnas de la batalla de las ideas pone el ejemplo del peón que hace con la zanja, ¿no? Abriendo la zanja y después viene el capitalista que le compra el Caterpillar, la retroexcavadora, y la hace en 1 hora. Entonces, claro, le puedes pagar más salario al obrero porque el señor del campo no te va a pagar por las horas de hombre, te va a pagar por la zanja, ¿no? La zanja cuando vale $1.000, $1.000, hiciste en 1 hora, en 100 horas, al tipo le importa lo mismo. Y eso es lo que permite el apalancamiento, y eso es lo que ha sacado a tanta gente de la pobreza. Bueno, entrepreneurship, el emprendedorismo. Claro, ¿cómo no vas a emprender más si es más fácil emprender? Pero sin irnos más lejos, yo viajo mucho a Paraguay, de hecho tengo residencia y cédula paraguaya. Y viste que allá, si bien obviamente Paraguay no es ningún paraíso, pero estas cosas es bastante más fácil. Y yo no sé, Luis, si tú percibís, pero yo percibo un espíritu emprendedor en la gente, mucho mayor que acá. Y lo percibo en todos los estratos sociales. Me cruzo con gente muy humilde que tiene un emprendimientito. En el garaje de la casa pone una cosita, el otro. Pero también lo veo en los multimillonarios. Y ahí recojo una frase del gran contador Damián, y eso que yo soy bolso, pero reconozco la grandeza de los rivales, cuando decía, en Uruguay no hay ricos, hay riquitos, ¿no? Y bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con estos grandes grupos económicos, con esas familias, y me sorprende realmente cómo los hijos de individuos multimillonarios que pueden vivir las próximas 100 generaciones sin trabajar, cómo emprenden y cómo meten, porque bueno, también porque las condiciones son más fáciles. Las pruebas PISA, la educación, bueno, fíjense, nosotros acá no nos queríamos comparar con los mejores, queríamos que nos compararan con Bolivia, querían que nos compararan para salir de esto. Un dato que no puse acá, en Nueva Zelanda creo que algo así, más del 90% de los jóvenes tienen estudios universitarios. Acá en Uruguay el 60% no terminan el preparatorio, y lo que lo terminan, no sé si el 40, 50, no comprenden un texto básico. A ver, un texto básico quiere decir que se compra una licuadora y no entienden las instrucciones ni para hacerla arrancar. Entonces, claro, después como querés que esa gente pagarle un buen empleo y etcétera, imposible. ¿Ah? Tasa de homicidios, hasta en la seguridad funciona. Claro, ¿por qué? Porque la gente no precisa robar. A ver, si un pibe laburando en un tambo sin saber nada puede tener un auto lindo. Me acuerdo que se habían comprado un Toyota Celica, lo pagaron $800 neozelandeses. Acá ese mismo auto en esa época costaba como $7.000. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué necesidad tenés que ir a robar si arrancando 4 kiwis y ordeñando 10 litros de leche no precisás hacerlo? No tiene sentido. ¿Tá? Para ir terminando esta primera parte, dejarlo a Luis. Ruth Richardson fue ministra de Finanzas, fue la encargada justamente, una de las líderes en hacer las reformas en el Estado, y estuvo acá en Uruguay en el año 2000 durante el gobierno de Jorge Valle. Miren lo que decía la realidad de Uruguay de hace 21 años. Alto unemployment, alto desempleo, ¿tá? Y desempleo oculto. ¿Qué es el desempleo oculto? Los planes del Mides, los tipos que ponen a barrer la calle ahí, ¿no? Que hay 200 barriendo de la calle. Empleados públicos que hay un montón que están en exceso, ONGs compañeras ahí disfrazando, o sea, empleo oculto. Las finanzas gubernamentales están en a bad shape, están malas. Bueno, seguimos con déficit fiscal, ahora la culpa es la pandemia, ayer vaya a saber qué fue. Uruguay cost handicaps, o sea, el costo país es un hándicap negativo, es la mochila, es el adoquín en la mochila de la gente, es la bolsa de Portland en el barco de los remeros, de los remeros pyme.
y falta de transparencia, que en eso ha mejorado, pero también tenemos un poco de transparencia. Miren, el contrato con UPM era un misterio, ahora el contrato con Pfizer no se conoce, y siempre, el Antel Arena, siempre hay un motivo para esconderte la pisada. Bueno, esas cosas allá no pasan. Obstáculos de Uruguay, hace 21 años de esto. Monopolios. Muchachos, 21 años, seguimos hablando del monopolio de ANCAP, seguimos hablando de los monopolios absurdos. El monopolio es una restricción a la libertad es la esencia del ser humano. ¿Qué motivo puede haber para restringir la libertad de un individuo? Tienen que ser motivos muy superiores para hacerlo y seguramente por poco tiempo. Estado muy grande, pero no solo grande, intervencionista e ineficiente, porque si fuera grande y eficiente, bienvenido. Bueno, endeudamiento público. Miren, sistema educativo, labor market no funcionan bien. Claro, estamos preparando gente para un mercado que no demanda esas habilidades. Por eso los chicos abandonan. Leía un artículo hace poco. La gente abandona, porque ¿para qué va a ir a estudiar el azimut de una estrella? Le enseñan ecuaciones de segundo grado y después el tipo no sabe calcular un interés, a ver si le conviene comprar el contado o financiarse con la tarjeta. De negociar ni hablamos. Bueno, para ir terminando, la agenda para Uruguay. Políticas de baja inflación, reingeniería del sistema educativo, 21 años, todavía tenemos a los muchachos acá mandando la educación, hablar de voucher acá, alguien que proponga una suerte de FONASA de la educación, por Dios, se prenden las praderas. Y para terminar esto, miren esto, y esto es lo que más me asusta. A sense of urgency, un sentido de la urgencia. Acá no hay sentido de la urgencia. No sé, yo no lo veo prácticamente, alguna bengala por ahí. Que todos los actores acepten su responsabilidad. Acá todos se pasan la pelota, ¿no? Entre unos y otros. Imposible asumir esto. Y por eso dice, it's time to translate the talking to action. Es tiempo de traducir las palabras en acciones. Es tiempo. Año 2000, pasaron 21 años. Así que, amigos, si las nubes pasan y el azul queda, que es una muy linda frase, yo creo que también las oportunidades pasan y el abismo que nos separa con Nueva Zelanda también va a quedar. ¿Por qué? Porque nos unen muchas cosas con Nueva Zelanda y por eso el título de esta charla le pusimos Unidos por un abismo. Parece un juego de palabras, ¿no? ¿Cómo vamos a estar unidos por un abismo? Pero en realidad estamos unidos por tantas cosas, pero separadas por un abismo. Por eso creo que ciertos cambios no hay que esperar más, los cambios tienen que ser ahora, porque si no, o son ahora o tal vez no lleguen nunca. Muchas gracias.